Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y verso 27. Saludamos a cada uno de ustedes en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien nos visita por primera vez, queremos decirle que siempre será bienvenido. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Colosenses capítulo 1, Nuevo Testamento, verso 15 al verso 16, capítulo 1 de la carta de Pablo a la iglesia en Colosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Última escritura, Apocalipsis capítulo 13, verso 14 al 16, al 17, disculpen. Dice la palabra en el nombre del Señor. Libro de Revelación 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nuestros rostros inclinados, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por todavía leer la palabra en la manera que la podemos leer. Ahora necesitamos que tú intervengas en nuestro corazón a través de la revelación y el Espíritu Santo. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, son tan amables. Una vez más, el Señor Jesucristo les bendiga. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Nuestro tema en esta tarde: hechos a su imagen. Cuando nosotros hablamos de imagen, quisiera yo dar como un pequeño significado conforme el diccionario para que nos ayude a complementar lo que estamos y vamos a hablar. Usted puede decir que una imagen es una figura o una representación de una persona o de una cosa, un animal. Generalizando, puede ser de muchas cosas. Esa imagen puede ser real o puede ser el producto de una imaginación.
esa imagen puede ser real o virtual, como tenemos hoy. Si pudiéramos ubicar dos cosas importantes, nosotros podemos decir que una imagen también es el producto de un retrato hablado o mental de una cosa, de una persona o de una divinidad. También pudiéramos decir, y repitiéndolo, hay una imagen real y hay una imagen que no es real. Para eso tenemos que regresarnos siempre al Génesis. Porque el Génesis es el principio o la semilla de todas las cosas. Por eso hemos tomado el texto de Génesis donde dice el Señor, hagamos al hombre. Ahora quisiera quedarme por unos 5 minutos ahí. Hagamos al hombre, no un hombre. Quiero que eso quede claro porque es el lenguaje del mensaje. Para los que siguen el mensaje, conducta, orden y doctrina número 1. Hagamos al hombre. Cuando el Señor expresa eso, dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora la segunda parte está en el verso 27 que dice, y creó. Ahora note bien usted la diferencia entre vamos a hacer, hagamos y la acción. Creó Dios al hombre. Lo trajo a existencia. No había nada. Todo estaba en su mente. Óigase bien, todo estaba en la mente de Dios y Dios expresó. Dios trajo a existencia al hombre y dijo, yo quiero que el hombre sea a mi imagen, a mi semejanza. Nótese bien eso. Dios dijo, yo quiero que el hombre sea a mi imagen y a mi semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Suena muy liviano, ¿verdad? Pero déjeme decirle que esto es más profundo de lo que nosotros podemos leer ahí. Si nos regresamos entonces, lo primero que tenemos que entender, encontrar y creer es que Dios tiene una imagen. Esa imagen no es el producto de una imaginación. Esa imagen no es el producto de una concepción intelectual, teológica, mística, inventada, figurada. Es real. Es una imagen que Él mismo tiene y se hizo. Ahora, para complementar un poquito esto, déjeme ampliar un poquito en ese abanico que estamos abriendo. Dios tiene una imagen celestial, espiritual y tiene una imagen física. Por eso mucha gente hoy, aún en el mundo teológico, en el mundo de la enseñanza, que no tiene el mensaje, colocan al hombre terrenal como si ese hombre fue el que en el principio Dios creó a su imagen. No fue el hombre terrenal, físico, creado a la imagen de Dios. Ahora vamos a leer un texto para ir como aclarando, entrándonos, profundizando, a ver si en cortos minutos yo puedo llegar donde quiero llegar. Primera carta de los Corintios, o de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 49. Y si pudiéramos leerlo el 46 sería mucho mejor para tener una más amplia claridad sobre lo que estamos hablando. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Lo cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial,
tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, entonces tenemos dos imágenes. La imagen terrenal. Ayúdenme en el resto. Ayúdenme en el resto. Entonces hay dos. Ahora, es muy común oír a la gente en el mundo religioso decir: mire usted a fulano o a fulano, es que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, siempre apuntando a esta parte física. Pero creo que a estas alturas y a la luz del mensaje debemos tener una visión más amplia de esto. Primero Dios creó al hombre y luego lo formó. Cuando Dios lo creó, no lo trajo del polvo de la tierra. Pero cuando Dios lo formó, sí lo trajo del polvo de la tierra. Cuando Dios lo creó, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero cuando Dios lo formó, no lo formó a la imagen y su semejanza. No quiero complicar el cuadro, sino ampliarlo, porque se debe hacer la diferencia marcada. Este cuerpo físico no está hecho a la imagen celestial, ni está hecho a la imagen espiritual, ni está hecho a la imagen de Dios. Hey. Aquí es donde nosotros tenemos que dar una pequeña vuelta de esquina. No lo voy a citar, Pablo dijo ahí en la misma carta a los Corintios capítulo 2, si usted desea leerlo del 13 en adelante, dijo: el hombre animal no percibe las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente hablando. Entonces, perdóneme, con todo respeto para que no suene tosco, somos dos seres. Usted es un ser espiritual, o al menos yo, y soy un ser material. El ser material es un hombre animal. Ahora podríamos subir eso a un hombre intelectual, que todo lo juzgue intelectualmente. Pero usted y yo tenemos una composición espiritual y una composición física. Su espíritu es usted, el yo, el que está dentro de usted, el que vive en esa casa. Ayer estábamos despidiendo a un hermano que gracias a Dios se fue en paz, y explicábamos un poquito eso. Cuando apuntábamos al cadáver, al cuerpo, yo le decía a los hermanos: él no está ahí. Ahí está la casa donde él vivió, pero él no está ahí. Nosotros siempre tenemos como un cierto escrúpulo cuando vemos un cadáver, pero esa es una casa vacía. Esta casa que a usted le tocó y esta casa que nos tocó es de aquí del polvo de la tierra. Es hecha a la imagen del animal. ¿Sabía usted que un hombre sin el Espíritu Santo se porta peor que una bestia? Y si no, mire las noticias, y si no, oiga lo que hace el hombre sin Dios. Bien, pero voy a dejar esa parte ahí porque no quiero centrarme mucho en eso. Acompáñeme, por favor. Isaías 14. Y quiero también hacer un paralelo de lo que voy a leer con lo que estoy hablando. Verso 12 al 14. Este es el ángel que hoy llamamos Satanás. Antes de la caída no era Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Oído a esto, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No se pierdan eso. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante
al Altísimo. Ese ser quiso ser semejante al Altísimo. Mire, es una cosa que debería enseñarnos a la luz del mensaje muchas cosas para poder discernir. Primero, Dios, escúcheme, Dios no hizo al hombre a su imagen porque Él pidió. El hombre nunca pidió ni pensó serlo. Dios quiso. Pero el diablo no fue hecho a la imagen de Dios, pero él anheló, deseó serlo. Suena muy parecido, pero tiene una distancia muy grande. Si el diablo se hubiera quedado en su lugar, no era un diablo, lógicamente, era ese ángel. Si él hubiera permanecido en su lugar, en el molde donde Dios lo hizo, en el lugar donde Dios lo dejó, para que actuara ahí, no hubiera tenido el problema, ni hubiéramos tenido el problema, aunque todo eso era parte del plan de Dios. Porque después de que él fue echado, dice su Biblia, no se halló mal lugar para él. Y aunque pongo un punto muy adelante de referencia, escúcheme por favor, iglesia, lo que quiere el diablo con los hijos de Dios son dos cosas tremendas. Es que no encuentre su lugar, o después de que lo encuentre, se salga de su lugar. Voy a repetir las anteriores. El diablo dijo, yo seré semejante. Quiso serlo. El hombre no dijo, yo quiero ser. Pero Dios dijo, yo sí quiero que el hombre sea semejante. Yo quiero hacerlo a mi imagen. Abramos un poquito más la escritura. Colosenses, me acompañan por favor. Por amor a ustedes no se pierdan esto. Colosenses 1. Lo leímos ahora, ¿verdad? Pero no sobra volver a leerlo. Yo creo que los que más rápido van a encontrar ese libro son los jóvenes. Y si alguno de ustedes necesita ayuda, llame a uno de estos jóvenes, porque saben desde Génesis a Apocalipsis todos los libros. Si usted quiere tener un poquito más de luz, verso 13, Colosenses 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No se me pierdan esto. No se me pierdan esto. La primera imagen de Dios fue su Hijo. No el que fue al Calvario. Fue el Logos. Fue la palabra. Y si usted quiere tener una visión real, no una imaginación de cómo era esa imagen, solo mire la columna de fuego. Esa fue la primera imagen visible al ojo humano, visible del Dios invisible, porque Dios es espíritu y como espíritu no se ve ni se veía, pero cuando Él empezó a condescender, Él se hizo una imagen real. Todos acá, real. ¿Dónde nace la idolatría? Todo humano nació para adorar algo. ¿Y dónde nace? Cuando ese clamor no encuentra la imagen real, el Dios real, entonces él mismo, o a través de un concepto teológico, él hace en su mente o un retrato o una escultura y hace pensar o se postra ante ese Dios. Aunque podíamos elevarlo mucho más. Hay gente que adora su trabajo. ¿Sabía usted que hoy adoran a la mujer? Solo los hombres saben eso, ¿verdad? Este es el día de la mujer. Este es el día de la iglesia. Hoy la mujer es adorada, hasta en las canciones. ¿Sabía usted que muchas mujeres en su corazón no tienen la palabra sino un hombre? Piensan más en él, hablan más de él, etcétera, 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 etcétera.
Porque es fácil hacerse un ídolo. Y es fácil hacerse una imagen. Si alguno de ustedes ha salido del país, si alguno de ustedes ha salido, se va a dar cuenta qué imagen tiene Colombia en el exterior. Cuando usted dice yo soy colombiano, hay una imagen que alguien hizo. Unos pocos, una buena, y muchos, válgame Dios. Ey, ey, ey. Bueno, ampliemos un poquito eso. Una cosa es el retrato físico o la escultura física y otra cosa es el retrato mental. ¿Cuánta gente no se arrodilla a orar y piensa que Dios es un viejito, que al lado hay un jovencito y al otro lado hay una paloma? ¿Quién le enseñó eso? Roma. Esa es una mitología romana, eso es pagano, eso no existe. La Santísima Trinidad no existe. Porque para empezar, Él es varón y la es mujer. Entonces usted no puede decir al varón que es ella. Entonces no existe, no hay un solo texto en la Biblia que respalde la Trinidad. Eso tampoco defiende el unitarismo, porque no existe el unitarismo, existe la unidad, que son dos cosas diferentes. Mire, cuando el Señor colocó sus mandamientos en Éxodo 21, y me atrevería a decir que de los primeros, o el primero es, el Señor se aseguró, dijo, miren, ustedes no se imaginen quién soy yo. Ustedes no hagan un concepto, una idea. Ustedes no me figuren, ni en su mente, ni en su corazón, ni en un madero, ni en una roca. No hagan eso. Voy a no añadir, voy a ampliar esas palabras en el Nuevo Testamento. El Señor necesita que sus hijos lo conozcan. Y cuando lo conocen, se rompe todas esas imágenes que Roma y el mundo evangélico nos pintó de Dios. Mire, expresiones como esta. Usted debe creerle al de arriba. ¿Cuál? No lo conoce. Él piensa que arriba es por allá en las estrellas. Él no vive por allá arriba. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces simplemente es una expresión psicológica, mística, mitológica de Dios. Usted debe creer el de arriba. ¿Cuál? No lo conoce. Se lo traigo aunque no lo voy a leer por el tiempo. Los discípulos habían caminado con Jesús. Escúchenme bien esto, por favor. Habían visto sanidades, milagros, muchas cosas. Uno de los tremendos discípulos le hace una tremendísima pregunta a Jesús. San Juan 14. Felipe, Señor, mira, con esto que te voy a preguntar y con eso que me vas a responder, con eso sellamos toda la información. Una sola cosa y con eso nos basta. Oigan esa expresión, con eso, vea, con eso ya ni volvemos a preguntar. Muéstranos al Padre. En mis palabras, si usted lee despacio San Juan 14, Jesús se enojó. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y tú me preguntas, ¿dónde está el Padre? ¿No sabes que el que me ha visto a mí? Perdóneme, mi hijo no puede decir eso. Mi hijo no puede decir eso. Mi hijo no puede decirle a usted, si usted me ve a mí, ve a mi papá, aunque él podría ser la imagen viva mía. No sé si me hago entender, pero Jesús sí. Y el Hijo de Dios, escúcheme, y un Hijo de Dios puede decir lo mismo. Ey, 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 ey. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿no sabes que el que me ha visto a mí? Entonces tenían un concepto. Los fariseos nunca habían oído la voz de Dios, ni habían visto su presencia. Eso les dijo Jesús en su cara. Ellos solamente tenían una concepción por leer que Moisés oyó, que Abraham oyó, pero ellos no lo conocían. Pero en el principio era ¿qué? La palabra, el verbo.
¿El verbo era quién? O con, perdóneme. Con Dios. Y el verbo era. Y aquel verbo se hizo. Se hizo. Ese es el misterio. Dios hecho. Entonces él tenía una imagen celestial. Él tenía una imagen que podía usted ver, pero no era palpable o no era, discúlpeme, no era carne y sangre, no era tangible a las manos. Pero cuando usted lee a Juan, desde el Evangelio a sus cartas, Juan lo dice: nosotros palpamos al verbo de vida. Usted no puede palpar una palabra, pero cuando la palabra se hizo, ahí muere la Santísima Trinidad. Ahí muere solo Jesús. No existe eso. Ahí amplía. Él tenía una imagen espiritual, ¿sí? Y luego trajo una imagen física. Déjeme decir, no alcanzo ahorita, pero le debo. Dice el hermano Branham así, el profeta de Dios, dice: si usted viniera a mí, no, perdóneme, más literal, si el Señor viniera a mí con llagas y clavos, yo no lo recibiría. Ay, qué feo suena eso. Porque Él no prometió venir así. Porque Él es la palabra. Porque Él prometió venir conforme Malaquías 4, conforme Lucas 17:30, conforme Apocalipsis 17. Entonces, donde la gente se hace una figura. Vamos a la Biblia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos, pasado, según la carne, ya no lo conocemos así. Hey. Leámoslo otra vez entonces. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahí es donde está la vuelta de esquina. Un poquito y el mundo, la carne, pero la palabra. Hermano, yo quiero ver a Cristo, yo quiero ver a Jesús. Amén. Es muy fácil pararse detrás de un púlpito y emocionarse, que mi Cristo, que le crean a mi Cristo, que solo mi Cristo, que no sigan esto. ¿Y cuál es Cristo? Cristo es la palabra. Si algún predicador se para y dice que cree en Cristo, tiene que creer en su palabra escrita y en su palabra hablada. Y si no, no conoce a Cristo, porque Cristo es la palabra. Ahora veámoslo entonces un poco más cerca. Romanos 8. Que es donde yo quisiera como tener no un martillo, sino lo que llaman los constructores una almadana, un martillo más grande. Romanos 8, 29. Si lo están proyectando los que no trajeron su Biblia o no pueden, por alguna razón, o no la tienen más bien, ahí en la pantalla está el texto. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, iglesia, todos acá, yo sé que hemos repetido esto, y yo no sé cuántas veces tenga yo que repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y no para volverme temático, cansón, sino hasta Él conoció a sus hijos. No cae, ¿verdad? Él conoció a sus hijos. Y ahora vamos a ahondar un poquito más ahí en el texto. Él conoció a sus hijos. Y a los que antes conoció, como lo conoció, también lo predestinó. ¿Para qué? ¿Para que sea católico? ¿Adventista? ¿Testigo de Jehová? ¿Pentecostal? ¿Del tabernáculo? ¿Cuál es la meta?
Lo acabamos de leer, por favor. ¿Cuál es la meta? Para que sea hecho conforme a la imagen, para que ese que llamamos Jesús sea el primero, el hermano mayor, para que usted y yo despertemos a la realidad de que podemos y somos y fuimos creados y hechos a la imagen. O sea, hay una imagen real de Dios. Palabras más, palabras menos. Dios quiere hoy que sus hijos le digan al mundo: si usted quiere ver al Padre, Dios predestinó un pueblo para que al final de los tiempos pudiéramos hablar de los hijos de Dios manifestados, para que pudiéramos hablar después de las manifestaciones de los hijos de Dios, para que hombres y mujeres manifestaran, dieran a conocer, le mostraran al mundo cuál es la imagen de Dios en su hijo, en su hija. Volvamos a Colosenses, por favor. 1. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién era Él y quién es Él? La palabra. ¿Dónde estaban todas las cosas, ojo, ojo, visibles e invisibles? Dentro de Él. Entonces Él empezó a sacar de Él, Efesios 1, capítulo 1 de Efesios 4. Según nos escogió. ¿Me ayudan? No, ahí no dice así. Según nos escogió en... Quiero que se escuche duro aquí en esta plataforma. ¿Nos escogió en dónde? ¿En Él? ¿En Él? ¿En Él? Quiero que eso suene. ¿En Él? ¿El Hijo de Dios estaba en Él? Dios lo escogió antes de la fundación del mundo y estaba en Él. ¿Dónde estaban sus hijos? Usted no es el producto de una denominación, de una organización, de un credo, de un dogma. Usted debe ser la palabra manifestada hoy, porque Él es el macho. Y Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón. No oigo. O sea que una parte de Él es varón y una parte de Él es hembra. O sea que su iglesia es la parte hembra de Él. Por eso cuando usted camina en la calle, usted familiarizado con eso. ¿Es usted cristiano? No, yo soy adventista. ¿Es usted cristiano? Yo soy católico, apostólico y romano. Pero esa no es la pregunta. ¿Es parte usted de Cristo? ¿De la palabra? ¿Es la imagen visible del Dios invisible? Porque fue hecho y escogido en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que al llegar aquí a la altura, donde el diablo prometió que iba a subir a la cima del monte y a los lados del norte, donde estaban las estrellas, Él se iba a hacer adorar. ¿Qué quiere el diablo? Él quiere una sola cosa, se llama adoración. Él no quiere más. Y déjeme decirle, lo ha conseguido a través de la política y a través de la religión, porque es la forma de adoración satánica. Religión, Estado, iglesia, uniendo esas dos cosas, ha tomado control y está tomando control de toda la adoración. Yo no tengo tiempo para entrar, pero lo hemos hablado ya. Y los que han estudiado el mensaje saben de qué estoy hablando. ¿Por qué leímos en Apocalipsis 13? Una bestia es un poder, ¿correcto?
La primera bestia salió del agua, de las gentes, de Roma. Pero la segunda bestia salió de Estados Unidos, de la tierra. Empezó con libertad de religión, como un cordero, y terminó hablando como Roma. Pero luego dice que si la bestia es religiosa, si la bestia es religiosa, vamos a hacer a la imagen. ¿Cómo tiene que quedar? ¿Religiosa? ¿Qué cree usted que van a hacer ahorita con la miel que ya está en el Vaticano? Ya está. Vamos a conquistar, vamos a soltar un espíritu ecuménico que levante a todas las iglesias protestantes y diga: somos hermanos. Entonces eso va a levantar o va a despertar en el corazón de la gente un hambre, una cosa milagrosa, o una unidad, o un despertar. Sí, Señor, porque aquí dice la Biblia que se levantará una imagen. El mundo protestante va a levantar una imagen. Tenemos un poder y tenemos una imagen a ese poder. Se está formando. Ahora se le va a dar aliento de vida. ¿No le parece a usted un paralelo como lo estábamos diciendo al principio? Cuando de este lado el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y más abajo cuando lo formó dice: y sopló el aliento de vida. No estaban 120 personas en el aposento alto, perdóneme la expresión, llenos de miedo y llenos de temor, hasta que el Espíritu Santo se movió y les dio aliento de vida. ¿Por qué andamos todos temerosos de hablar? ¿Por qué andamos todos temerosos de actuar? ¿Por qué andamos todos temerosos de testificar? ¿Por qué andamos así? Porque aunque tengamos la mecánica, necesitamos la dinámica. Eso es lo que pone a rodar. Porque por más mecánica que tengamos, si no tiene chispa, no rueda, no anda, no se mueve. Por eso no es cambiarse de iglesia o de lugar o de religión o de costumbres. Es descubrir que allá en la mente trasera de Dios había un plan con usted, y que el Señor empezó a desarrollarlo, hasta que llegamos al final, cuando el Señor va levantado, está restaurando a sus hijos, a que le va a mostrar al mundo que Él sí tiene una imagen verdadera. Han desfigurado a Dios. Ya Él no lo han desdibujado, lo han hecho lo que no es. Uno lo hicieron un abuelito que ya ni se puede mover, un alcahuete de la gente, y otro lo han hecho como si tuviera un garrote, que todo lo que hace es garrote, porque la gente ha desfigurado a Dios. Pero vino un profeta y lo levantó de la historia. Vino un profeta y dijo: Él está aquí y se los voy a probar de que Él es real. Y aún la ciencia probó que era real. Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, real. Y la palabra hoy debe ser real. Y los hijos de Dios deben ser reales, no andar bajo sus imaginaciones. No, usted no puede andar con los ojos cerrados imaginándose un Dios que no existe. Debe ser real. Aquí es donde estamos fallando muchos, porque estamos caminando a ciegas. Estamos caminando con una imaginación. Como dice la Biblia, se fueron a sus imaginaciones. Cierra los ojos a ver si lo ve. Abra los ojos a ver si lo ve. Cuando usted ve la palabra revelada, que la palabra se abre, usted lo está viendo a Él. Eso es más que ver una visión, eso es más que tener un sueño, eso es más que ver cualquier cosa, porque es la visión de la palabra y Dios es la palabra. Él quiere que usted y yo sepamos que usted es parte de la palabra. Él quiere que usted y yo despertemos. Mire, perdóneme la expresión tan ruda, tan tosca, la tontería del mundo religioso. ¿Ven un borrachito en la calle? ¿Ven a alguien medio mal trajeado? Dice: es del diablo. Se mete a su religión, dice: es hijo de Dios. Por alguna razón se salió de su religión, es del diablo. Puras tonterías. Si es hijo de Dios, siempre será un hijo de Dios. Que posiblemente no sabe, es otra cosa. Y si es un hijo del diablo, siempre será un hijo del diablo. Así se meta a una religión. Y espero no asustarlo con eso. Porque el diablo dijo:
dijo y lo está cumpliendo: yo seré semejante al Altísimo. Y Pablo nos advirtió, un profeta con ojo de discernimiento espiritual, dijo: ojo, descúbranlo, porque él se va a sentar en el templo de Dios. En el templo de Dios. No es Roma, no es el Vaticano. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos, ¿dónde se sienta? Mire usted nomás cómo funciona eso. La gente no tiene la culpa porque así lo enseñaron. La persona se cae y no dice Señor Jesucristo, dice Virgen del Carmen. ¿Quién se sentó ahí? Roma. ¿Quién le quitó a Jesucristo y le colocó? Ahora ya no se sabe cuál de tantas vírgenes hay. Todos los días sale una nueva. Un poco de mitología, un poco de paganismo. ¿Sabía usted que si las mujeres hoy creyeran y vivieran como María, tendríamos mejores hogares? Los seguidores de José. Oh, que San José. Qué bueno que tuviéramos hombres como San José. Tendríamos mejores hogares. Qué bueno que tuviéramos niños como Jesús, que en vez de estar pegado de las maquinitas estaba en el templo. Pero ¿sabe que la mayoría de veces nosotros somos los que impedimos que esos niños vengan al Señor? Y no quiero hablar de eso porque me voy a salir. Quiero quedarme ahí para terminar porque se me fue el tiempo. Usted y yo necesitamos subir al nivel donde nos demos cuenta que fuimos llamados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando usted sale a la calle, usted no es un evangélico más. Usted no es un romano. ¿Sabe por qué la gente anda como anda? Porque no sabe quién es. Andan por ahí, todos gaminosos, mal vestidos, con la cara abajo, amargados. La gente piensa que meterse al evangelio es así, andar con la Biblia bajo el brazo y toda con una cara así de aparente santurrón. Pero no le pueden decir nada porque ahí sí se le sale el lobo. Eso no es el evangelio. Oye, hermano, yo prendo velas y yo rezo, sí, y odia a la vecina. Yo sí voy a la iglesia evangélica, yo ayuno, yo oro. ¿Y por qué no saluda a su primo o a su hermano o a su papá? No, porque es que son del diablo. Porque es un espíritu religioso, no es un espíritu cristiano. Si te maldicen, iglesia, ay, qué bueno que están aprendiendo, hermano. Si te maldicen, si no te saludan. Le hice una pregunta al hermano Branham. Hermano Branham, ¿le puedo decir o le debo decir a una persona que no vaya a la iglesia, Dios le bendiga? Dijo, sí. Porque es escritural. ¿Se puede imaginar a Jesús por la calle? ¿Usted qué religión es? No, yo no puedo orar por usted. Esos son los fariseos, que primero preguntan por la religión y si pertenecen a la suya. Pero el cristianismo no le interesa eso. Él sabe que ahí afuera y aquí adentro hay hijos de Dios y hay hipócritas. Mucha gente dice, yo no vuelvo a la iglesia, porque ahí hay muchos hipócritas. ¿Y acaso en los supermercados no hay? ¿Y en los colegios no hay? ¿Y en los negocios no hay? Pues en toda parte hay. Pero yo no voy por detrás de los hipócritas. Yo me pregunto, ¿soy yo hipócrita? Yo fui llamado, usted fue llamado a ser la imagen. Y eso tiene para abrirse panorámicamente más que lo que pensamos, más de lo que estamos predicando. Eso es más dulce, más profundo y más grande. Está hecho igual. Escúcheme bien, herederos y coherederos con Cristo. Pueden ser dioses los hijos de Dios, son dioses. ¿O no está escrito en vuestra ley? Yo dije, vaca produce más vacas, perros más perros, y cada religión produce miembros de su religión, pero Dios produce dioses. Coloquémonos en pie, son tan amables.
Apocalipsis 15:2 y terminamos. Creo que es suficiente por hoy. Les debo los extractos algunos. 15:2 de Apocalipsis, terminamos. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan vio, tuvo una visión del tiempo del fin. Esto debería consolar nuestro corazón, esto debería asegurarnos. Vio un pueblo que había alcanzado la victoria sobre, no quiere nada con Roma, sobre su imagen, sobre su número, sobre su marca. Ya lo vio. Juan vio a ese pueblo. ¿Habrá una novia? ¿Hay una novia que se le ha dado la victoria? ¿Va a estar por encima de eso? Va a estar por encima de eso. El resto no es nada. Si alcanza la victoria sobre este monstruo, si alcanza la victoria sobre esa imagen, el resto no es nada. Porque esto es lo más grande. Vamos a orar en esta tarde. Mientras oramos, presentamos estas Biblias que van a ser utilizadas en manos de los creyentes y para servicio de otros. Padre, ni siquiera hemos tocado la tapa, la pasta del libro de lo que estamos hablando. Necesitaríamos horas, una actitud diferente, un nivel espiritual más alto, meternos contigo a través de tu palabra, tu espíritu, para ir a esas dimensiones, a esas esferas que están vacías, esperando ser alcanzadas por los hijos de Dios. Subir a lugares celestiales, posición, posesión, sangre real, hijos e hijas de Dios. Señor, abre nuestros ojos. Quita esa amnesia, Señor. Permítenos esclarecer todos los días ese espejo nubloso, que podamos cada día limpiarlo, hasta que algún día sea el avivamiento más grande del mundo, diciendo: soy una hija o un hijo de Dios. Señor, oramos por tu palabra escrita, que sea una bendición el leer esta Biblia, el oírla, el escudriñarla, que los que la tienen en su mano, el gran Espíritu Santo la abra y la revele, que pueda servir a otros, Señor. Bendice a tus hijas y a tus hijos que se han dado cita, a todos los que están bajo este techo, las personitas que nos han visitado, si nos permiten llamarles hermanos. Dios los bendiga, los guarde, bendice sus casas, sus hogares, sus familias, Señor, su trabajo. Posiblemente, Señor, no han oído el evangelio de la manera que se está predicando, pero así es la revelación de tu palabra. Ayúdalos, Señor, los dejo bajo tu cuidado, Señor, que ellos puedan no cambiar de religión sino de corazón, que ellos puedan venir a tu palabra más que a un grupo, Señor. Gracias por tus hijos y tus hijas, gracias por el mensaje que nos enviaste, gracias por haber pensado en nosotros, Señor, y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nada bueno, porque no tenemos nada bueno, Señor. Solo tu gracia, Señor, haber pensado en nosotros antes de la fundación del mundo. No te estábamos buscando, no sabíamos, no conocíamos ese plan, pero tú los incluiste, Señor. Dejamos todo bajo tu cuidado en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo los bendiga, nuestro director con nosotros.